Muchas gracias, doctor Ramos. A continuación escucharemos al doctor Héctor Mayani. El doctor Mayani es el jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social. Él cursó la licenciatura en la UNAM, es biólogo por la UNAM, maestro en Ciencias de Biología Celular también por la UNAM, doctor en Ciencias Biomedicina por la Universidad de Alberta, Canadá. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y tiene más de 25 años estudiando a las células troncales hematopoyéticas. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Voy a empezar agradeciendo a la mesa directiva de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología por la invitación que me han hecho para participar en esta sesión. Y es una sesión, en términos generales, dedicada a la leucemia. La plática que yo les voy a dar tiene mucho que ver con ella, está centrada en el estudio de la leucemia y espero que sea del agrado de ustedes y cumpla con las expectativas de todos ustedes. El escritor uruguayo Eduardo Galeano dijo una vez: los científicos dicen que estamos hechos de átomos y moléculas, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Yo creo, en lo personal, que tanto los científicos como el pajarito tienen razón. Estamos hechos, sin lugar a dudas, de átomos, de moléculas, de células, pero también estamos hechos de historias. Y lo que voy a hacer esta noche es platicarles a ustedes varias historias que tienen que ver con moléculas, con células, con individuos, y que finalmente son varias historias que se entrelazan y forman una sola historia que comienza en 1953 y que sigue vigente al día de hoy. Vamos a situarnos en 1953. ¿Qué estaba pasando en 1953? ¿Quiénes eran los personajes de la época? En 1953, el presidente de México era Adolfo Ruiz Cortines. Dwight Eisenhower acababa de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos. Nikita Khrushchev acababa de tomar posesión como líder del gobierno soviético. Y Juan Domingo Perón era el presidente de Argentina. El programa de televisión más popular en Estados Unidos era Yo Amo a Lucy. Y en ese tiempo, Frank Sinatra era apenas un jovencito que empezaba a destacar. En Cuba, Celia Cruz comenzaba su carrera como vocalista de la Sonora Matancera. Y en Estados Unidos, y a nivel mundial, el campeón del mundo en box, en peso completo, era Rocky Marciano, la última gran figura que no era de raza negra en el boxeo de peso completo. En 1953 le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a Hans Krebs, quien describió el ciclo que ahora conocemos como ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y el Premio Nobel de Literatura lo ganó Winston Churchill por todos sus estudios y sus escritos histórico-políticos de la época. Aquí ven ustedes un coche último modelo, deportivo. Pedro Infante, sin lugar a dudas, era el ídolo máximo en México. Y ese año fue el año en que murió Jorge Negrete. En 1953, Edmund Hillary subió el monte Everest. Y en 1953 se modificó el artículo 34 de la Constitución Política Mexicana para permitir que las mujeres pudieran votar. Antes de 1953, las mujeres no podían votar en México. Sin embargo, en el campo de la ciencia, el hecho más significativo de ese año ocurrió justamente el día 25 de abril, cuando dos científicos, un biólogo estadounidense de nombre James Watson y un físico inglés de nombre Francis Crick, publicaron un artículo que revolucionó no solo la medicina, sino la biología y muchas otras áreas del conocimiento. Desde 1944 se sabía que el ADN es la molécula que contiene la información genética de todo ser vivo.
pero realmente no se sabía cómo era el ADN, cómo estaba formado, qué tipo de estructura tenía, y no se sabía cómo es que se transmitía la información genética de una célula a otra, de un organismo a su descendencia. Y fue precisamente este trabajo publicado en la revista Nature, que solo constaba de 1 página y media, era un trabajo cortitito, en donde Watson y Crick describieron exactamente la estructura del ácido desoxirribonucleico. Ellos describieron que el ADN está constituido por 2 cadenas complementarias a manera de doble hélice, en las cuales las 4 bases nitrogenadas están hacia el interior y la desoxirribosa, que es un carbohidrato, y los grupos fosfato están en la parte exterior de la molécula y que siempre se unen adenina con timina y citosina con guanina. Esa es siempre la combinación que existe. Y un mes después, el 30 de mayo, publican un segundo artículo en la misma revista, en Nature, en donde describen cómo se lleva a cabo el proceso de la replicación del ADN. Cómo es que a partir de una cadena inicial se forman cadenas subsiguientes y cómo es que se conserva la información genética de una célula a otra, de un organismo a otro organismo. Estos 2 artículos marcaron el inicio de lo que se llamó la era de la biología molecular. La biología molecular nació de una manera simbólica con estos 2 artículos, ambos de Watson y Crick. Como resultado de sus investigaciones, en 1962, 9 años después de su descubrimiento, ambos investigadores obtuvieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo el que se haya descrito la estructura de la doble hélice? En primer lugar, se logró tener un concepto mucho más profundo, más amplio y más funcional del gen. ¿Qué es el gen? Se empezó a hablar entonces de que el gen es una secuencia de bases nitrogenadas en el DNA, en esa cadena a manera de doble hélice, y que esa secuencia contiene una información que finalmente va a dar como resultado una proteína. Ahora bien, ¿cómo es que se lleva a cabo ese proceso de DNA hasta proteína? Suena lógico, y sobre todo ahora que ya todos lo conocemos muy bien, pero en aquella época no se sabía cómo se llevaba a cabo ese proceso. Francis Crick, unos años después, describió lo que ahora conocemos como el dogma central de la biología molecular. El ácido desoxirribonucleico puede formar nuevas cadenas de sí mismo en un proceso que conocemos como replicación. Este ácido desoxirribonucleico, esta doble cadena de bases nitrogenadas, puede generar una molécula intermediaria que se descubrió era el ARN, y este descubrimiento lo hizo un científico francés que se llama François Jacob, a través de un proceso que conocemos como transcripción. Y a partir de esa cadena de ARN es que la información se traduce para la generación de una proteína a través de un proceso conocido precisamente como traducción. Ahorita, para todos los que estamos aquí, esto suena muy lógico. Esto lo ven los niños en primaria. En 1953, 1955 era la gran revolución. Entender cómo se llevaba a cabo el proceso de que a partir de un gen se producía una proteína. Pero el proceso es mucho más complejo de lo que yo les acabo de decir. ¿Por qué? Porque los genes están hechos de bases nitrogenadas y las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Cómo es que se lleva a cabo esa traducción? Bueno, pues 3 científicos, Holly, Corana y Nirenberg, descubrieron exactamente cómo ocurre eso. Ellos fueron los primeros en describir que en la secuencia de bases nitrogenadas, cada triplete, cada conjunto de 3 bases nitrogenadas o codón, codifica para un aminoácido en particular. Aquí está, ustedes pueden ver todas las 64 combinaciones posibles que existen a partir de estos tripletes, y precisamente a esto se le conoce como el código genético. Por fin se sabía, esto fue en 1956, por fin se sabía cómo es que las bases nitrogenadas se traducían en aminoácidos,
cómo es que el ADN contenía la información para generar una proteína. En 1968, estos 3 investigadores recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología precisamente por haber descrito por primera vez el código genético. Y un poquito después, en 1956-57, François Jacob y Jacques Monod describieron por primera vez cómo es que se regula la síntesis de las moléculas proteicas, cómo es que se regula la síntesis de las proteínas a partir de los genes que la codifican.